útiles, Padre, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda carga, toda sobrecarga, Señor, que haya en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquel impedimento, Señor, que no nos permite entrar al lugar santísimo, desde ya lo echamos fuera, Señor. Quita todo aquel pensamiento que no proviene de ti, Padre. Toda carga, Señor, todo cansancio, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy lo ponemos a tus pies, suplicándote que tú renueves nuestras fuerzas, Señor, para que este día sea consagrado para ti, Señor. Te suplico hoy, renueva las fuerzas de mis hermanos. Renueva sus fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy cada uno de nosotros podamos recibir la palabra que tanto necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Toma el control, no solamente del tiempo ni del ambiente, sino también toma el control de nuestras vidas, Padre, por favor. Te damos el control a ti, Señor, Espíritu Santo. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, como ustedes, me imagino que algunos podemos acordarnos, hace más o menos 15 días estuvimos platicando acerca de las vigilias de la noche. ¿Se acuerdan que estuvimos platicando con respecto a la primera, a la segunda y a la tercera vigilia? Sin embargo, hoy, pues, al igual que lo hice la semana pasada, pues me gustaría hacer un cierto tipo de aclaración con respecto a algo que mencioné y pues también ahondar en el tema. Se recuerdan que nuestro pastor pues nos dijo, ¿verdad?, que sería muy importante seguir investigando con respecto a las vigilias, qué se hacía en las vigilias, para nosotros poder comprender qué es lo que tenemos que hacer a la luz de la palabra. Entonces esta pues va a ser prácticamente una continuación a lo que estuvimos viendo hace 15 días. Sin embargo, voy a hacer una breve recapitulación y tomando de base el mismo versículo que mencionamos en ese entonces. Sería Job capítulo 35, verso 10, que dice así: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Entonces estuvimos hablando, hermanos, que la noche definitivamente es un momento, hablando espiritualmente, la noche es un momento difícil, ¿verdad? Un momento en donde pues no se ven claras las cosas, ¿verdad? En donde tal vez estamos luchando con diferentes situaciones. Entonces para nosotros viene la noche. Sin embargo, vemos en este pasaje de la Biblia que viene definitivamente Job inspirado por el Espíritu Santo, bueno, por Dios en ese momento, un trato diferente con su vida. Pero viene el Señor y de alguna forma dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que toda palabra está inspirada por Él. Entonces creo yo que lo que estaba diciendo aquí Job no es una pensada humana, ¿verdad? No es algo humano, sino más bien recibió de alguna forma una revelación. ¿Y la revelación cuál fue? De que en la noche nosotros podemos recibir cantos, ¿verdad? Y no solamente, obviamente no solo recibirlos, sino también entonar, ¿verdad?, entonar cantos. Ahora, para el mundo esto es algo incongruente. ¿Por qué? Porque alguien que lo está pasando un momento difícil, definitivamente es, valga la redundancia, es más difícil, ¿verdad?, estar feliz. O sea, alguien que está pasando un momento de, no sé, de escasez, problemas con la familia, de salud, lo que sea, es muy difícil que pueda tener gozo y que ese gozo le permita cantar. Sin embargo, nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios, el Señor con nosotros obra de maneras diferentes. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos pues en la peor situación, en esos momentos en los que estamos mal, ahí es en donde el Señor dice: ok, ahorita te voy a inspirar, ahorita te voy a dar cánticos nuevos, ahorita te voy a dar un canto diferente. Y nosotros esto lo relacionamos con la adoración, ¿verdad? Claro, también lo podemos relacionar con la alabanza. Sin embargo, hoy me gustaría quedarme en el tema de la adoración. Ahora les vuelvo a repetir, aquí la cuestión es el momento, que es la noche. Justamente hace un par de días mi sobrina me escribió y me dice: tío, me dice, escoge cuáles son las cosas que crees que a mí me gustan más. Entonces me mandó dos listas, digamos, salado y dulce, y me mandó películas o series, o sea, dos cosas diferentes. Y yo
tenía que decir a ella, yo creo que a ti te gusta más esto. Según, o sea, me estaba poniendo a prueba a mí para ver si realmente la conocía, ¿va? Y la verdad me hizo sudar, pero gracias a Dios la saqué aprobada. Pero entonces una de esas preguntas o una de esas cosas que ella, que estaba en la lista era día o noche. Y eso me llamó la atención, porque entonces yo me puse a pensar conmigo mismo. Y yo dije, ¿será que me gusta más el día o será que me gusta más la noche? Yo no sé si alguien me puede levantar la mano que le gusta más la noche que el día. ¿A alguien le gusta más la noche que el día? Sí, hay un par. Por eso decía, puede ser que sí. O sea, incluso yo en ese momento yo dije, yo creo que me gusta un poquito más la noche porque es más tranquilo. Casi que en las noches me mantengo estudiando. Entonces estoy un poquito como más en calma, ¿verdad? Y en el día como un poquito más agitado. Pero ahora lo traslado a lo espiritual. ¿Será que habrá alguien que le guste más la noche en lo espiritual que el día? Yo creo que ahí ya está difícil, ¿verdad? Ahí ya está complicado. No sé si habrá alguien a quien realmente le guste pasar más un tiempo de noche hablando en lo espiritual que de día. Pero yo decía, definitivamente, la noche es parte del día, es parte de lo que el Señor dejó establecido para esta tierra, ¿verdad? Él marcó las lumbreras del día y de la noche. Entonces, así como viene el día, también viene la noche. Pero así como está la noche, también viene el día. Hablando en lo espiritual. Entonces, todas estas cosas las estaba pensando y yo digo, Señor, ayúdanos. Porque definitivamente, aunque uno quisiera que no hubiese noche, pues la va a haber. Siempre, ¿verdad? Siempre, porque así lo dejó el Señor establecido. Claro, ahí usted se va a lo terrenal, a nivel tierra, y hay lugares en donde dicen que nunca se oscurece. Yo la verdad pues no conozco ninguno de esos lugares bien retirados en donde dice que siempre está pegando la luz del día, ¿verdad? Casi no se oscurece. Y me gustaría conocerlo, pero yo digo, también ha de ser bien difícil, ¿verdad? Estar todo el día con la luz y no tener un poquito de noche, también me imagino yo que ha de ser exactamente, ha de ser un poquito más difícil descansar. Entonces, avancemos porque me detuve mucho en esta parte. En la Biblia textual, el mismo versículo, también les mencionaba que hay varias otras versiones de la palabra del Señor que no dicen que el Señor da cánticos en la noche, sino que lo que hace es restaurar las fuerzas durante la noche. Ahora, no quiere decir que se estén contradiciendo o que una esté mal y que la otra esté bien, sino más bien la suma de su palabra, dice, es verdad. Entonces consideramos que el Señor, mientras nos está inspirando cánticos, también nos está restaurando nuestras fuerzas, ¿verdad? E incluso, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, que llega la noche y queremos dormir, pero estamos pero tan cansados que no logramos dormir, ¿verdad? Claro, hay momentos en los que sí, hay momentos que uno está tan cansado que solo medio pega la cabeza a la cama y se queda bien dormido, pero hay momentos que no, que uno empieza a batallar un poquito más por el mismo cansancio. Pero viene el Señor y nos dice, ok, durante la noche te voy a restaurar tus fuerzas. Pero ¿qué tendríamos que hacer para que el Señor nos restaure nuestras fuerzas? Pues exactamente, pero hablando de este versículo, pues cantar, ¿verdad? O sea, que el Señor, digámosle, Señor, inspírame cánticos, dame cántico, y cantarle, adorarle, para que el Señor, al momento en el que nosotros le estemos adorando, nos esté también restaurando nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces avancemos. Cuando mencionamos la palabra noche, ahorita me voy a ir a los versículos, que ahorita solo es como un breve resumen, pero ahorita les voy a poner los otros versículos. La palabra noche, ya hablamos que figurativamente o hablando en lo espiritual, es una adversidad. Dice que también es figura de una profunda calamidad y otras angustias, sin la presencia confortante y dirección de Dios. Eso usted lo puede ir a buscar a los diccionarios bíblicos. Ahora bien, entonces le puse hoy, ¿verdad?, a esta parte de la continuación, la adoración en medio de la adversidad. Eso es algo que para nosotros tendría que ser una vivencia, ¿verdad?, parte de nuestra vida. Que cuando venga la adversidad, nosotros en lugar de quejarnos, que es lo que casi siempre, o bueno, yo, ¿verdad?, estoy hablando por mí, que cuando viene la adversidad, casi siempre lo que hago es empezar Señor, ¿por qué? Señor, ¿y por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces uno, en lugar de
tomar ese momento para adorar, uno o yo me pongo a veces a quejarme de lo que me está pasando. Sin embargo, vemos en la Biblia que estamos haciendo entonces mal. En el momento que estemos en la adversidad, lo primero que deberíamos de hacer es doblar nuestras rodillas y ponernos a adorar, porque ahí el Señor nos va a restaurar nuestras fuerzas dentro de las muchas cosas que el Señor permite en medio de la adoración. Avancemos entonces. Entonces, ¿se recuerdan que mencionamos que en la Biblia encontramos por lo menos 3 vigilias? Sin embargo, cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento se menciona una 4ª vigilia. Entonces es lo que les quería comentar, que me puse a investigar un poquito más, y es que en la cultura, llamémosla así, o costumbres judías, la noche se dividía en tres vigilias. Sin embargo, en el contexto más actual, más contemporáneo, ya se dividía en 4. O sea, toda la noche se dividía en 4 partes, es decir, en 4 vigilias. Pero todo es la noche dividido en 4 partes. Entonces ya hablamos de la primera, ya hablamos de la segunda, hoy les quiero hablar de la tercera y de la 4ª vigilia. Entonces la tercera vigilia, lo mencionamos hace 15 días, pero hoy quiero como meter un poquito más la espada en esta parte. Éxodo capítulo 14, verso 13 en adelante. Y dice así: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Solo déjenme ver aquí, creo que se me fue. Sí, se me fue. Perdón, hermanos. Bueno, solo si alguien me hace favor de tener ahí preparado Éxodo capítulo 14 desde el verso 10, si alguien lo tiene ya en la mano, se lo agradecería. Sí, hermano, por favor. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ese es el 10. Y luego 11 y 12, por favor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, imagínense, hermanos, a qué punto llegó el pueblo de Israel. O sea, a qué grado llegó su desesperación, la aflicción, que lo primero que pensaron es ir con el ministro, ¿verdad? Con el siervo, con Moisés, y le dice: esto es lo que te estábamos diciendo. O sea, mejor nos hubieras dejado allá en el mundo, en Egipto, sirviéndole al Egipto, que morir ahorita en el desierto. O sea, y hablando en lo espiritual, ¿qué estaban diciendo? Que muchas veces nosotros en nuestra propia desesperación puede ser que lleguemos a pensar así: mejor me hubiera quedado allá en el mundo, ¿verdad? Porque ahorita la estoy pasando mal aquí, la estoy pasando de noche, estoy en un desierto. O sea, ellos llegaron a ese nivel de desesperación, de aflicción. Entonces viene y en el verso 13 dice: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Eso me impresionó a mí también, porque hay muchas veces, hermanos, que, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero creo que la mayoría, cuando nos están pasando cosas malas, uno, le vuelvo a repetir, uno empieza a recriminarle a Dios y a preguntarle: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero viene el Señor y le dice: ¿saben qué? Ustedes mejor calladitos, ¿verdad? Calladitos. Y mientras ustedes estén calladitos, en lugar de estar pues recriminando, mientras estén calladitos, ahí el Señor va a hacer la obra. Yo no sé si ustedes conocen, hermanos, yo sí conozco, y espero en el Señor que yo no sea así, ¿verdad? Porque hay veces que uno se pone a hablar de los demás y uno está igualito, ¿verdad? Pero yo espero en el Señor que no. Pero sí hay personas que cuesta a uno hablarles. ¿Por qué? Porque uno está intentando tener una conversación y no lo dejan hablar a uno. O sea, uno está hablando, ¿va? Y está teniendo una conversación y tal vez la conversación está muy buena.
y uno quiere aportar algo y, hermano, uno no puede decir nada. Claro, es diferente cuando pues le están contando algo a uno, pero cuando es una conversación, ¿la conversación qué es? Yo hablo y tú hablas, yo hablo y tú hablas. Pero cuando hay alguien de que no le deja hablar a uno y uno tiene algo así como importante y uno dice, ay, ahorita le digo esto, pero no lo dejan hablar a uno, hermano, porque está ahí y hablando y hablando y hablando. Así me imagino yo. Así me lo imagino. El pueblo de Israel va de hablarle al Señor y el Señor queriendo hablarles, pero como no se callaban, no les podía mandar la respuesta. No podía Él obrar porque no se quedaban en un momento callados. Claro, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero el clamor dura un tiempo y dice, clama, o sea, yo hablo y Él responde. O sea, eso también tenemos que aprenderlo, hablando en lo espiritual. O sea, ya luego pues en nuestro contexto, pues ya cotidiano, pues lo vuelvo a repetir, eso es algo también incluso difícil. Yo me pongo a pensar en las personas que les cuesta, ¿verdad?, dejar hablar a las otras personas, y yo digo, tal vez no se dan cuenta que la otra persona quiere hablar y ellos como así llevan viviendo toda su vida, tal vez no se dan cuenta, ¿verdad? Pero eso es algo que ya depende de cada uno si lo quiere cambiar o no. Pero en lo espiritual sí tenemos que cambiar esa parte en la que uno dice, Señor, clamé, ahora Señor, voy a esperar a que tú me respondas. Ya clamé, ya lloré, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora Señor, espero que y no como exigiéndole al Señor, porque también se puede caer en el error de eso, ¿verdad? En donde incluso hay frases famosas ahora en muchas iglesias, en donde le dice, bueno, muchas frases que están erradas con respecto a la doctrina, pero prácticamente le exigen a Dios que haga lo que ellos están pidiendo, porque si no van a hacer lo que el Señor les está pidiendo a ellos. O sea, también es aquí una conversación con el Señor. Entonces avancemos. En la cuarta vigilia, esto ya se los había leído hace una semana, pero se los vuelvo a leer. Dice Mateo capítulo 14, verso 25 al 27, dice, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces hace una semana eso estábamos ministrando, que en la cuarta vigilia, que ya es la última, cuando ya está por salir el sol, se presenta el Señor. Ahí en el momento que está más desesperado uno, ahí es donde el Señor dice, ok, ahorita me voy a presentar a tu vida. Y tal vez nosotros esperábamos que en la primera vigilia se apareciera el Señor y no se apareció. Tal vez esperábamos en la segunda vigilia una respuesta del Señor y tal vez no la recibimos. Y en la tercera, pero estoy seguro, hermanos, que en la cuarta, por lo menos según lo que vemos aquí, en la cuarta vigilia, el Señor se nos va a aparecer. El Señor se nos aparece. Ahí es en donde el momento más difícil de nuestra aflicción, ahí es donde el Señor se aparece. Entonces, un resumen de las vigilias, se lo pongo acá. En la primera vigilia, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Derramarnos. Eso lo vimos hace 15 días. Estaba en Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Se recuerda que dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Entonces, cuando viene, hermanos, y es lo primero, miren, no le estoy diciendo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero sí nuestra actitud que tendríamos que tener. Entonces, en el primer momento, hermanos, cuando venga, si es que viene un momento difícil a tu vida, lo primero que tendrías que hacer es derramar tu corazón ante el Señor. Lo primerito. No empezar a lamentarnos. Claro, es normal porque el ser humano obviamente, pues el Señor también nos permite, de alguna forma vemos los profetas que se lamentaban. O sea, está bien, pero no nos vamos a quedar en ese estadio de lamento siempre. Entonces lo primero que tendríamos que hacer durante la primera vigilia, o sea, cuando viene el problema, derramar nuestro corazón ante la presencia del Señor. En la segunda vigilia, les pongo aquí Jueces capítulo 7, que es en donde aparece Gedeón y sus 300 hombres. ¿Se acuerdan que dice la palabra del Señor que Gedeón vino? El Señor le dijo a Gedeón que los hombres que se postraran y lamieran del agua, ¿verdad? Que se postraran totalmente y lamieran,
con ellos iba a derrotar al enemigo, que el Señor lo reprenda, o al pueblo adversario. O sea, nos está hablando una figura de la adoración. Y en medio de la adoración, el Señor le da una estrategia a Gedeón para derrotar a sus enemigos. Entonces, en la segunda vigilia, sí o sí, hermanos, o sea, durante las 4 lo tenemos que hacer, pero con más intensidad, lo veo en la palabra del Señor. En la segunda vigilia deberíamos de tener una actitud de adoración, ¿sí? La tercera vigilia, lo acabamos de leer ahí, en donde el Señor les dice, por favor, ustedes mejor esténse callados, ¿verdad? Y yo voy a actuar. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Esperen en mí, sean pacientes. Y hermano, el tema de la paciencia es un poquito complicado, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos, y ya una vez se los había comentado también, hay hermanos que desbordan paciencia, que les pueden hacer cualquier cosa, y yo nunca los he visto ni enojados ni desesperados. O sea, tienen una paciencia, esa paciencia hasta lo desespera a uno. Yo no sé si usted la ha pasado, pero he visto hermanos, bueno, tal vez en algunos lados, pero he visto hermanos que son tan pacientes que digo, no, por lo menos, hermanos, hay algunos que yo, no aquí, ¿verdad? En otro lado, hermanos se nos han ido en sus carros, en sus coches, como dicen ustedes, y vamos ahí y se les meten y no, y se les paran en seco enfrente y no hacen nada, y se les hacen cualquier cosa a los hermanos y nunca hacen nada. Y hermano, a mí me dan ganas de agarrarle no sé cómo le llaman acá, claxon o bocina, no sé, pero me dan ganas de agarrarle y bocinarle a los que se le están metiendo. Y yo digo, hermano, qué paciencia, ¿verdad? Y a mí me desespera más que a él, y digo, ayúdame a tener esa paciencia también para esperar las cosas en ti, o sea, en el Señor. Tener esa paciencia de que se me estén metiendo, incluso, hermano, porque yo sé, ¿verdad? Y los he visto algunos aquí también que manejan, que se desesperan bien rápido, o nos desesperamos, me voy a incluir ahí, nos desesperamos muy rápido. Entonces, hasta en nuestro diario vivir, que tengamos paciencia, ¿verdad? Que en nuestro diario vivir seamos muy pacientes. Eso no significa que no se van a sobrepasar en nosotros, no significa eso, sino que vamos a tener paciencia, pero también carácter, así como Moisés, ¿verdad? Moisés tenía su paciencia, pero cuando era necesario sacar el carácter, tenía la capacidad de sacar. Ok, la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia, según lo que acabamos de leer, es la visitación del Señor. O sea, viene el Señor y se les aparece, se les revela. Solo le voy a pedir favor a alguien, si tiene preparado ahí Lucas capítulo 12, verso 35, por favor. Lucas capítulo 12, verso 35. Del 35 al 37, si no estoy mal, que era, no me acuerdo. ¿Qué man? A ver, leamos. Lucas 12, 35. Lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Continuamos. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese del padre de familia a que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros. Hasta ahí, hermano, gracias. Ok, entonces en estos versículos podemos entender que lo que nos está pidiendo ahí el Señor es tener nuestras lámparas encendidas durante las vigilias o durante la vigilia de la noche. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos tener nuestras lámparas encendidas? Según lo que hemos recibido de la palabra del Señor, llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque las lámparas se mantenían encendidas por el aceite. ¿Se recuerdan? Se les ponía aceite y así se encendían antes, cuando se usaban ese tipo de lámparas. Entonces entiendo algo también, que algo que nos va a ayudar a sobrepasar o sobrellevar la prueba, la aflicción, la tribulación, es mantener nuestras lámparas encendidas. Que eso significa estar llenos del Espíritu Santo.
Si estamos llenos del Espíritu Santo, aunque venga la noche, aunque venga la aflicción, la tribulación, nosotros vamos a estar gozosos, vamos a estar cantando, vamos a estar alegres. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Avancemos. Ahora mire lo que dice Isaías 30:29. Tendréis cánticos como en la noche en que celebráis la fiesta, y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta, para ir al monte del Señor. Y se recuerdan lo que vimos en algún momento. ¿Para qué subíamos al monte del Señor? ¿Qué se hacía en el monte del Señor? Adorar, exactamente. Entonces prácticamente nos está diciendo, ¿sabes qué? En la noche te voy a inspirar cánticos para que puedas llegar, para que puedas subir al monte. Y el monte a nosotros nos habla como figura del lugar santísimo, un lugar en donde nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero sobre todo vamos a adorar. Entonces es todo va relacionado, la noche, el monte, la adoración. Avancemos. Voy a ir rápido porque me tardé mucho en la primera parte. Salmos, bueno, esto me lo voy a saltar. Ahora miren lo que dice Cantares capítulo 3 verso 1, dice: en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma, lo busqué, mas no lo hallé. Entonces hemos estado hablando que durante la noche tenemos que adorar, tenemos que buscar al Señor. Pero viene esta mujer acá en Cantares capítulo 3 en donde dice: durante la noche te estuve buscando y ya no te encontré. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hizo? ¿Y en qué vigilia? ¿O en qué parte de la noche buscó al Señor? Porque tal vez me lo imagino, que era tal vez ya la última vigilia y se puso a buscar al Señor. Pero ¿y qué pasó con las primeras 3 vigilias? Tal vez durante las primeras 3 vigilias o en la primera parte de la noche, ahí estaba el Señor y ahí estaba dispuesto a encontrarse, a ser encontrado. Pero como estábamos haciendo otras cosas, llegó el momento en el que Él ya no se dejó encontrar. Claro, después vemos que sí lo encuentra, gracias a la misericordia de Dios, porque la mujer encuentra, dice que sale a las plazas y va a buscar al que ama su alma y lo encuentra. Pero yo me imagino esa aflicción, imagínense, teniendo problemas X o Y situación que estemos pasando, y encima de eso, que no sintamos la presencia del Señor. O sea, eso sería terrible, ¿verdad? Sería terrible que en medio de la aflicción no podamos encontrar al Señor. Pero por la misericordia de Dios, Él se deja encontrar. Si lo buscamos de todo corazón y lo buscamos desde un principio. Porque si lo empezamos a buscar y hasta que está saliendo el sol, es fácil, ¿verdad? Porque cuando uno ve el sol, ahí ya apareció el sol. Pero ¿qué hicimos durante toda la noche? Entonces, les pongo acá como la segunda parte. Y aquí me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué impedimentos habría entonces para adorar? Yo no sé si usted en algún momento, hermano, no le voy a pedir que levante la mano, pero usted contéstese a usted mismo. ¿Será que en algún momento ha tenido algo que le impida adorar? Yo voy a responder por mí mismo. Y sí han habido cosas que a mí me impiden adorar. O sea, llega el momento de la adoración y yo tengo ciertas situaciones en mi mente o ciertas actitudes que no me permiten adorar. Por eso, hermanos, mire, cuando nosotros tenemos aquí el tiempo de la adoración en la mañana, nuestro pastor nos ha enseñado que no es obligatorio, ni tampoco es como que los vamos a estar animando, hermanos, venga, y todos nos tiremos aquí, por favor, todo. No es eso nuestra intención, ¿verdad? Y si se llena aquí adelante, si se llena aquí el espacio, gloria a Dios. Y si solo hay uno, pues gloria a Dios. Con que haya uno, creo yo, que esté adorándole genuinamente al Señor, el Señor se agrada. Pero ¿y qué vamos a hacer todos los demás? ¿Por qué muchas veces, y no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando a nivel general, por qué hay veces que no podemos adorar? ¿Qué es lo que nos pasa? Que tal vez cuando estamos gozosos y estamos alegres es bien fácil tirarnos y adorar, pero hay momentos en los que no es tan fácil adorar. Entonces nos vamos a la Biblia y el Señor me mostraba algunas de las cosas que nos impiden adorar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque entendimos que durante la noche tenemos que adorar. Entonces encontré varias cosas, o el Señor me mostraba varias cosas que pasan durante la noche que impiden de alguna forma nuestra adoración. La primera es la ira.
Ahora una pregunta, como diría el pastor Julio, sin comparaciones, ¿verdad? ¿La ira es un pecado o no es un pecado? No. ¿Por qué no? Exacto, ahí está. Entonces, la ira realmente no es un pecado. El problema es que si nos airamos, es muy difícil controlarnos y que no hagamos cosas malas, que se vuelvan pecado. Entonces, de alguna forma, nosotros vemos en la Biblia, hermanos, no sabe la cantidad de versículos que hay con respecto a la ira del Señor. O sea, se menciona que el pueblo de Israel constantemente le desobedecía y la ira del Señor caía sobre de ellos. Es más, el tiempo de la tribulación es parte de la ira el día de la ira del Señor. Entonces, si fuera pecado, el Señor pues obviamente no tendría ira, Dios no tendría ira. Pero el problema es que no sabemos controlar nuestro temperamento, no sabemos controlar nuestro carácter. Y no les voy a decir tampoco que levanten la mano, pero ya los conozco. Son bromas, son bromas. Yo creo que todavía no les he logrado conocer a todos, ¿verdad? Y nunca los voy a lograr conocer, porque aquí, hermanos, son puras sonrisas todos, ¿verdad? Nos dicen los sonrisas, pero en casa cada uno sabrá cómo somos. Yo no los conozco, algunos los he visto un poquito enojados de vez en cuando, más que nada cuando ya hace hambre, ¿verdad? Y es cuando empieza un poquito el temperamento. Pero les vuelvo a repetir, o sea, eso no es pecado. El problema es a lo que nos lleva la ira, que la ira sí nos conduce al pecado. Entonces, veamos el versículo. Oseas capítulo 7, verso 6 dice: pues sus corazones son como un horno, mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, y por la mañana arde como llamas de fuego. Entonces yo me pongo a imaginarme, alguien, o yo no sé, mejor nosotros cada uno sabrá, pero creo que más de alguno de los que estamos aquí nos hemos dormido enojados, ¿sí o no? Yo creo que sí, la mayoría, si no es que todos, en algún momento estamos enojadísimos y no podemos ni descansar, porque nuestra mente está recordándose de lo que nos hizo enojar y no podemos descansar. Entonces eso trasladémoslo a lo espiritual. Cuando estamos enojados, no podemos adorar, porque entonces ese pensamiento está ahí en nuestra mente y está ahí, y es que y uno quisiera ponerse verde, ¿verdad? O tal vez no, pero tal vez algunos sí, ¿verdad? Por la fuerza que están haciendo. Entonces empiezan a poner y no podemos entrar al momento, al fluir de la adoración. Y hermanos, perdón, porque se va a escuchar y no es golpeado, pero lo he visto, lo he vivido, no solo aquí, sino durante mis 20 todos años que tengo, ¿verdad? Que no son muchos tal vez, pero ya son varios. He visto cómo el enojo no nos permite. ¿Por qué? Porque se nota. O sea, usted puede ver fácilmente cuando alguien viene enojado y no puede adorar. ¿Por qué? Ahí está. No sé si me cambió la cara porque casi siempre la tengo así, ¿va? Pero usted créeme que como que me intenté enojar, ¿va? Pero está enojado. Y no puede entrar en el momento de la adoración. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo sabe eso. Y muchas veces, antes de venir a la iglesia, algo pasa que nos enoja. Y yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y tal vez a alguien hoy le pasó. Incluso, o tal vez hoy no, porque los miro a todos sonriendo, pero le vuelvo a repetir, caras vemos, ¿verdad? Y no, realmente pues no sabemos lo que pasó, pero puede ser que sí, hermanos. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es decirle: Señor, quita el enojo que hay en mí. Tú sabes la situación por la que pasé, tú sabes lo que me hizo enojar, Señor, perdóname, pero te quiero adorar. Porque si no le pedimos al Señor que nos quite el enojo, no vamos a poder fluir en la adoración. Estos, miren los que dicen aquí, toda la noche, imagínense, toda la noche enojado, y lo primero que pasa en la mañana es que arde, ¿verdad? En lugar de que la noche lo apaciguara, en lugar de que la noche empezara a que se le olvidara el enojo, lo que hace es que como que empieza, como dice ahí, ¿verdad? Un horno, empieza como a calentarse, y llega la mañana y ¡bum!, explota, ¿verdad? En lugar de
Y hermanos, yo también conozco hermanos que se enojan, pero al minuto se les olvida, ¿no? A los 5 minutos ya están felices, ya están sonrientes, pero creo que muy pocos somos así, la verdad. Creo que la mayoría nos dura por lo menos un par de horas, si no es que días, el enojo. Entonces mejor digámosle: Señor, ayúdame. Tú sabes que lo que me hicieron estuvo mal y es válido enojarse. El problema es que nos va a impedir fluir en la adoración. Génesis 27:45. ¿Qué nos hace? Ay, hermanos, se me fue el tiempo. ¿Qué puede provocarnos la ira? Pues veamos un ejemplo de un personaje. Dice Génesis 27:45: hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste, entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día? Pues ustedes se recuerdan aquí de 2 hermanos. Uno que pues prácticamente engañó, se robó la primogenitura, y entonces el otro hermano pues se airó. Pues tenía de alguna forma razón, claro. O sea, entendemos ahí de que él también menospreció la primogenitura. O sea, él también cometió el error. Pero me pongo yo entonces del otro lado. Muchas veces estamos llenos de ira por algo que nos hizo, en este caso, un familiar. Aquí es un familiar, y casi siempre es por algo así, ¿verdad? Casi siempre es por un familiar que nosotros andamos enojados, porque algo nos hizo el hijo, la hija, el cónyuge, algo nos hizo el papá, que andamos nosotros echando chispas. Pero también y como aquí dice de tu hermano, y aquí vemos puros hermanos, pues también hoy creo que es importante ponernos a cuentas. Ya anteriormente lo habíamos mencionado, la Biblia lo menciona, pero creo que es importante, hermanos. Si tú tienes un enojo en contra de un hermano porque sí te hizo algo malo, porque sí te hizo algo, incluso tal vez puede ser que te engañó o te quedó mal, y eso en ti provocó un enojo, y tal vez ahorita lo saludas bien y dices: Dios te bendiga, hermano, pero dentro de ti sabes que todavía hay cierta ira. Entonces creo que también es el día en el que digamos: Señor, ayúdame. Ya no quiero estar enojado. ¿Por qué? Porque todos los domingos lo vamos a seguir viendo. ¿Vas a seguir viendo a tus hermanos todos los domingos? O incluso si vienen los miércoles, y si vas los viernes allá a Mozoki y en los discipulados. Tal vez el hermano que te enojó es el único que enciende su cámara, ¿va? En los discipulados. Y todo el discipulado, ahí lo estás viendo, ¿va? No yo, ¿va? Sino los otros hermanos que encienden sus cámaras. Y tal vez tú, en lugar de estar recibiendo la palabra, hasta le pone un sticker ahí encima de la carita del hermano, ¿va? Para no verlo, porque lo tiene tan enojado de que no puede, o sea, no podemos entrar en la presencia. Entonces creo que es importante, hermanos, muy importante, que hoy dispongamos nuestro corazón a perdonarnos, ¿sí? Y tal vez tú dices: pero es que no me ha venido a pedir perdón. Yo quiero que se arrodille. No, tampoco, ¿va? Pero yo quiero que me pida perdón y está. Pero si no pasa eso, ¿qué va? Vas a pasar 20 años enojada. Vas a pasar 25 años enojado porque nunca te pidió perdón. No, el Señor hoy, en el nombre de Jesús, que nos ayude a perdonar y que se vaya todo enojo de nosotros. Y hermanos, tal vez si el enojo ahorita es chiquito, de una vez, Señor, extírpalo, para que eso no se vuelva, no vaya creciendo y por dentro se vaya. Y hermano, y cuando lo veamos, ni siquiera, hermanos, de verdad, hay algunos hermanos, no aquí, en otros lados, que son muy expresivos en su rostro y fácilmente se ve cuando están molestos. Tal vez ellos piensan: no, es que yo voy a aparentar que estoy feliz, pero se nota rápido, hermanos. O sea, se nota rápido. Y si no es por fuera, pues por lo menos por dentro. Entonces pedirle al Señor. Ahora, avancemos. Segunda de Crónicas 26, 18 y 19. Mire lo que dice. Otra de las razones por las cuales uno se puede llegar a enojar o a airar. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: ¿no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso? Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira.
A ver, usted ayúdeme. Según este versículo, sin ver tanto contexto, ¿por qué cree que se airó entonces Usías según lo que se menciona acá? Ahí lo dice. O sea, si como dice el pastor, ¿verdad? Si a usted le tocara predicar, ¿qué razón usted vería aquí para que Usías se enojara? Porque no estaba en santidad, puede ser. ¿Qué más? Lo limitaron. Porque estaba haciendo algo que no le correspondía. Entonces, hermanos, aquí tenemos que tener también humildad, ¿verdad? Porque es importante, más para una palabra. Hay veces, hermanos, que el Señor nos manda palabras de consuelo, de consolación, de confortación. Pero hay momentos en los que el Señor nos tiene que también hablar claro. Entonces, en este caso, Usías estaba usurpando una función. Estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Acá los hombres le dijeron, no te corresponde hacer eso. Y al momento de él recibir esa instrucción, de recibir esa palabra, en lugar de decir, tienen razón, eso yo no lo tuve que haber hecho, dice que se enojó. Porque le estaban diciendo lo que él estaba haciendo mal. Entonces, hermanos, traigámoslo a lo nuestro. La verdad, hablando lo que es, muchas veces nos dicen lo que estamos haciendo mal y nosotros en lugar de tomar una actitud de decir, tiene razón, ¿qué hace uno? Se enoja. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces uno cree tener siempre la razón. Y eso es un problema bien grave, hermanos. Que yo mismo, o sea, todos aquí tenemos diferentes, yo al estar aquí al frente no estoy solvente de esto. O sea, no estoy diciendo yo no tengo este problema. Yo solo estoy diciendo que el Señor nos ayude, porque tenemos muchas cosas que cambiar. Y una de ellas es esta, de que cuando venga alguien y nos diga, mira, hiciste mal, nosotros decir, tienes razón, no tuve que haber hecho. En lugar de decir, ay, pero es que así es como a mí me gusta y a mí me gustan así las cosas, a mí me gusta que se ponga así la silla. Y hermano, en lugar de recibir bien una instrucción, uno se enoja. Entonces eso fue lo que le pasó y vemos a Usías que terminó mal. Dice que le dio lepra y así murió con lepra. Impresionante. Entonces mejor decirle, Señor, ayúdame para que cuando yo reciba una instrucción, yo decir, está bien y no enojarme. Porque cuesta, hermano, la verdad cuesta. Y más si la instrucción hay veces que no viene directamente del pastor, sino el que el pastor dijo, mira, hazme el favor de ir a decirle a tal persona esto. Y uno se enciende más en ira todavía porque dice, que me lo venga a decir el pastor, ¿va? Espero en Dios que aquí no pase eso. Pero si es que llegó a pasar, entonces pidámosle, Señor, ayúdame porque quiero que cuando yo cometa errores, es mejor que nos corrijan desde un principio, hermanos. Es mejor recibir la corrección desde un principio, a que hagamos las cosas mal y hasta el final nos digan, mira, hiciste esto mal. Es mejor en un principio, hiciste mal. Y al menos, hermanos, aquí, gracias a Dios, no es por exaltar el nombre del pastor, ¿verdad? Ni a él como persona. Pero usted se ha dado cuenta que si hay cosas malas, de una vez. Si se están haciendo cosas que no están bien, de una vez va a corregirlas. Y así como les ha pasado a ustedes, así me ha pasado a mí también. O sea, imagínense, yo pues soy hijo del pastor, o sea, hijo de sangre, ¿va? Casi 30 años recibiendo correcciones. Usted no crea que es algo fácil porque ya tengo experiencia. O sea, a esta edad todavía cuando me corrige cuesta, y yo lo entiendo. Una vez aquí, y él me tuvo que corregir, algunos hermanos ya estarían ahí, ya estarían acá, me imagino, pero fue hace un tiempo. Y me corrigió algo que yo había dicho durante la enseñanza, o sea, me lo corrigió así. Y claro, eso era importante, tampoco fue la intención de humillar, pero recibir una corrección así, para muchos no la pueden asimilar bien. En ese momento, gracias a Dios, yo digo, gracias Señor que me ayudaste a hacerlo bien, ¿verdad? Pero hay otras veces en las que yo también, o sea, me cuesta recibir una corrección. Pero entonces pidamos la ayuda al Señor, porque puede ser que una corrección nos pueda airar y eso haga que caigamos, que nos provoque en este caso lepra. La lepra, ¿qué era? Insensibilidad.
Entonces decir, Señor, mejor ayúdame. Ayúdame cuando yo reciba una instrucción, yo tener un corazón humilde. Y yo saber que estoy haciendo las cosas mal y mejorar en ese aspecto. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos dispuestos a recibir corrección? Amén. Amén. Yo también, hermano, yo también estoy dispuesto a recibir la corrección. Todo esto sea para agradar al Señor, ¿verdad? Avancemos. Proverbios 14:17. Mire, el que presto se enoja hará locura. Esta versión está un poquito como rarita porque es muy 1909, está un poquito antigua. Pero a lo que voy es de que la misma ira nos provoca a hacer cosas, en este caso dice locuras, pero hay otras versiones que lo dicen de otras maneras, ¿verdad? Yo no sé si usted en un momento de ira ha tomado malas decisiones, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí sí hemos tomado malas decisiones en momentos de ira. Porque entonces estamos tan así como de la expresión, ¿verdad? Y se recuerda que el mismo versículo decía como un horno. Estamos tan calientes por dentro que tomamos una mala decisión. Puede ser que esa misma ira pueda provocar incluso golpes, violencia. Entonces pedirle al Señor, ayúdame, porque no quiero cometer locuras por mi propia ira, por mi propio enojo. Avancemos. Otro, y ya voy a ir finalizando. Otra de las cosas que nos pueden impedir la adoración es la amargura. Lamentaciones capítulo 1 verso 2 dice así: amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Ok, aquí está hablando de Jerusalén. Pues en este momento era infiel. Y por eso dice que está llorando por otros hombres, hablando aquí, pero estaba hablando figurativamente, pues obviamente en lo espiritual, de otras cosas en las que ella se había metido. Pero a lo que voy es que dice que durante toda la noche llora amargamente. Entonces eso puede ser también que provoque o que sea, mejor dicho, un impedimento para adorar. ¿Qué cosa? La amargura. Porque puede ser que dentro de nosotros, hermanos, ¿cuántas veces he recibido yo una ministración en contra de la amargura? Muchas veces, de verdad, yo no sé cuántas veces, pero muchas veces he recibido ministración de la amargura. Pero puede ser que todavía dentro de mí haya algo, o algo muy reciente que me acaba de pasar y que eso me haya provocado amargura. Y mire, muchas veces la amargura uno la relaciona con algo que le hicieron a uno. Pero por ejemplo, el ejemplo de Ana, ¿se recuerda de Ana? Dice, ¿por qué estaba amargada ella? Porque no tenía simiente, porque no podía, era estéril, porque no podía dar a luz. Y eso a ella le provocaba amargura. Entonces yo digo, Señor, ayúdame. E incluso en lo espiritual yo puedo decir, ay, es que ya me amargué porque no recibo los dones. Porque ya le estuve pidiendo al Señor un don. Porque ya le estuve pidiendo y suplicando un fruto y no lo doy. Y eso puede provocar en mí amargura, hablando en lo espiritual. Entonces pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque la amargura nos va a impedir que podamos entrar al fluir de la adoración. Creo que me voy a quedar con este. Le voy a pedir a mi hermana que me pueda apoyar. Todavía había bastante, hermanos, pero pues vamos a continuar después. Solo quiero leerles el mismo capítulo, solo versos adelante. Dice, por estas cosas lloro yo. O sea, por estas cosas estaba amargada. Dice, mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador. O sea, otra de las cosas que pasaba es que como estaba amargada, el Consolador no estaba con ella. ¿Y quién es el Consolador en nuestro tiempo? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo está lejos de nosotros, es muy fácil que cedamos ante la amargura. Y al llenarnos de amargura, es muy difícil que podamos fluir en la adoración. Entonces, la solución para todo esto, hermanos, mira, hermano, ok, ya me dijo los errores que tenemos, las actitudes que tenemos malas. ¿Cuál es la solución? El Consolador, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a quitar todo impedimento nuestro para adorar.
sea este la ira, la amargura, o incluso le dejo solo aquí el título, o incluso la aflicción, porque dice Job capítulo 7, así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción. O sea, en lugar de noches de adoración, que sabemos que es, hablando en lo actual es diferente, porque hacen worship nights, noches de adoración en donde no hay palabra. No hablo de eso, sino hablo que, mire, este hombre, meses en los que sus noches estaban llenas de aflicción. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, clamémosle al Espíritu Santo, porque Él entonces va a quitar la aflicción, la amargura y también la ira. Y al momento de quitar esos impedimentos, ¿qué va a pasar? Vamos a fluir en la adoración. Ahora, ¿cuál será o qué será lo que nosotros tenemos ahorita? Pues yo no lo sé, porque dice la palabra del Señor que solo Él conoce el corazón. Yo no puedo empezar aquí a tirar al aire, ¿verdad? Tú que estás ahí sentado, te miro cara de amargada. No puedo decir así, ¿verdad? Porque en lugar de ayudar voy a ofender, ¿verdad? No puedo ser así. Pero hoy sí el Espíritu Santo a ti te está hablando. A ti tú sabes si hay ira, si hay aflicción o si hay amargura. Dentro de las muchas cosas que pueden haber dentro de nosotros que nos impidan fluir en la adoración. Ahora, ¿qué actitud vamos a tomar? Vamos a decir, ok, Señor, quítalo y hasta ahí. O vamos a decir hoy, Señor, me voy a tirar a adorarte, porque yo sé que esa es la solución. Y en medio de la adoración, el Señor nos va, y una vez más quiero ministrar ese versículo, en medio de la noche, es decir, en medio de la adoración, que el Señor nos inspire cántico nuevo, cántico de adoración para Él. Yo lo vuelvo a repetir muchas veces, en la noche es difícil adorar, es muy difícil, incluso en lo terrenal es muy difícil, y en lo espiritual también. Pero hoy, en el nombre de Jesús, digámosle, Señor, ayúdame que en este momento difícil yo lo primero que haga es adorar. ¿Se recuerda lo que vimos en la primera vigilia, que era derramar nuestro corazón? En la segunda, adorar. En la tercera, esperar en el Señor. Y en la cuarta, viene la visitación del Señor. Entonces, no sé en cuál momento estamos. Lo que sí sé es que el Señor hoy tiene que arrancar, o le tenemos que pedir, mejor dicho, que Él arranque la ira, la amargura, la aflicción, para que podamos fluir en medio de la adoración. Amén. Entonces, ¿por qué nos ponemos de pie, hermanos? Gracias. Y hoy, una vez más, te voy a hacer la invitación, hermano. Yo lo vuelvo a repetir, no puedo tirar al aire y no quiero atinarle, ¿verdad? Sino más bien que tú hoy te examines por dentro y veas si hay alguna de estas cosas en ti, para que hoy el Señor las pueda quitar. Cuando el Señor nos quite esas actitudes, sentimientos y o emociones, vamos a poder fluir un poquito mejor en la adoración. Pero depende de nosotros. Depende de si tú estás dispuesta o dispuesto hoy a que el Señor quite lo que haya dentro de ti y que en su lugar te llene de su presencia. ¿Recuerdas lo que decía la palabra del Señor? ¿Por qué estaba amargada ahí, en este caso Jerusalén? Porque no tenía el Consolador. El Consolador, figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, se va todo llanto,